La sesión de hoy trabajaremos el marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control. En realidad es una introducción a todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. La próxima sesión también tienen conmigo, en el cual vamos a trabajar los servicios de control gubernamental previo, simultáneo y posterior, en líneas generales porque solo tenemos 2 horas y media. Luego tienen con el profesor Rubino. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el marco normativo, el principal marco normativo, que ha tenido algunos ajustes últimamente, hasta hace unos días. El Sistema Nacional de Control, que es el que lidera el ejercicio del control gubernamental. El control gubernamental, su clasificación en interno y externo, previo, simultáneo y posterior. Los principios de control gubernamental que aplicamos todos aquellos que ejercemos control gubernamental, que realizamos diversos servicios de control gubernamental. Las normas generales de control gubernamental, recientemente modificada en el concepto, en la definición de efecto, ¿no? También vamos a trabajar ahí, obviamente, todos los materiales están actualizados hasta el día de hoy. Y la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, en esa línea vamos a empezar a trabajar. Entonces, el marco normativo que vamos a ver el día de hoy empieza por la Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? En el artículo 82 indica que la Contraloría General de la República es el ente rector del Sistema Nacional de Control. Un sistema que se encarga de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto, de las operaciones de endeudamiento público y de los actos de la administración pública, es decir, de los procesos misionales o operativos, de soporte o de apoyo en las instituciones públicas. Y de eso vamos a trabajar el día de hoy. La ley 27785 ha tenido varias modificaciones. Hoy día vamos a trabajar la ley 29622, solamente a manera referencial, que es la que le dio la potestad sancionadora a la Contraloría, porque vamos a hablar un poco de la potestad sancionadora de la Contraloría, para hechos que se generaban a partir del 6 de abril de 2011, que eran considerados como graves o muy graves, conductas graves o muy graves, que eran sancionadas por Contraloría luego de un procedimiento administrativo sancionador PAS, que indicaba pues sanciones desde suspensión o inhabilitación. Esto quedó en stand-by, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2018 declaró inconstitucional el artículo 46 de la ley 27785, en la cual se señalaban las conductas infractoras. ¿Por qué? Porque señalaba 5 conductas que luego se extendían a 42, 45 conductas, ¿no? Entonces esto, a partir de 2018 en adelante, pues la Contraloría, de abril de 2019 en adelante, la Contraloría dejó de sancionar, ¿no? O de iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Hasta que nuevamente, con la ley 31288, ¿no? Se corrige esta situación y entonces las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, que ahora son 32, ¿no? Son aprobadas por ley conforme lo señala pues el Tribunal Constitucional. Y además también se establecen algunas medidas para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría. Esta ley fue publicada el 20 de julio del 2021, es una modificación a la ley 27785, que la vamos a trabajar el día de hoy, y que obviamente desde ahí, ¿no? Y a partir de ahí, conductas infractoras identificadas en informes de auditoría de cumplimiento o de servicio de control específico hechos con presunta irregularidad, y que encajan en las 32, en las 32 tipificadas por ley, como por ejemplo el direccionamiento, un procedimiento de selección o el fraccionamiento, entre otros, pues son señaladas para que la Contraloría inicie a través de su órgano instructor el procedimiento administrativo sancionador. La resolución de Contraloría número 166-2021-CG, que ha tenido también varias modificaciones, que habla del reglamento del procedimiento administrativo sancionador, y las normas generales de control gubernamental, que las últimas, porque las primeras fueron
aprobadas en el 2014. Esta es una versión actualizada, que es con la resolución de Contraloría 295-2021, vigente a partir del 3 de enero del 2022, y que ha tenido una modificación reciente respecto a la definición del efecto, ¿no? El efecto que tenemos dentro de las observaciones, dentro de las irregularidades o las deficiencias, ¿no? De irregularidades que encontramos al momento que hacemos servicios de control posterior, sobre todo en auditoría de cumplimiento y servicio de control específico, ¿no? Ya hablo ahora de consecuencia real o potencial, cuantitativa, cualitativa, ¿no? Generada por el hecho. Lo vamos a trabajar también, ¿no? ¿Qué efectos tiene ello? Y la afectación a los intereses del Estado, ¿no? Antiguamente se trabajaba así, esa es una concepción de efecto que la suscrita lo ha aplicado hace muchos años, hace más de 20 años. Y obviamente, bueno, luego hubieron algunos cambios, se hablaba de perjuicio, y ahora nuevamente regresamos a como veníamos trabajando anteriormente, ¿no? Es consecuencia real o potencial, económica o no económica. Pero bueno, lo vamos a trabajar también y vamos a empezar. Igual cualquier tema me dejan acá sus preguntas, ojalá haya tiempo para ello. Entonces, como les decía, vamos a empezar por el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, que nos señala pues que la Contraloría es una entidad descentralizada de derecho público, autónomo, conforme a su ley orgánica, y es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control es su sistema administrativo, ¿sí? Como los 11 sistemas administrativos definidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ya? Cuyo fin de los sistemas administrativos es regular el uso, la utilización de los recursos públicos. Sí, efectivamente, ¿no? El fin del Sistema Nacional de Control, ¿no?, es ejercer el control gubernamental, pero es un sistema administrativo. Está relacionado con el buen uso de los recursos públicos. Pero a diferencia del Sistema Nacional de Presupuesto, de Recursos Humanos, de los otros 10 sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Control no depende del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿De quién depende? Es decir, depende de quien le va a dar los lineamientos es la Contraloría General de la República por la autonomía que le da la Constitución. Entonces, ¿y qué hace el Sistema Nacional de Control? Ejerce control gubernamental. Y ahí viene la definición de control gubernamental, que es supervisa la legalidad, ¿no? Y hay que quedarnos con ese concepto, la legalidad, porque nosotros en auditoría o incluso en un servicio de control simultáneo, lo que vemos son incumplimientos. Es decir, afectación a la legalidad. Entonces, si no tenemos una norma clara, puntual, respecto al hecho que vamos a señalar, pues no debemos de señalar, ni como situación adversa, ¿ya? Porque en realidad nosotros evaluamos legalidad. ¿De qué aspecto? De la ejecución del presupuesto del Estado, ¿no?, principalmente en función a las normas de austeridad, de la ley de presupuesto, ¿no? La ley de presupuesto cada año señala las normas de austeridad, como que no pueden haber incrementos en las remuneraciones, no puedes tampoco incorporar más plazas en tu planilla, tampoco puedes sacar recursos de un proyecto de inversión para bienes y servicios o para contratar personal CAS. Entonces, hay una serie de restricciones. Tampoco puedes comprar a diestra y siniestra vehículos, salvo por reposición. Entonces, hay una serie de restricciones que establece la norma de presupuesto y efectivamente nosotros también evaluamos que la entidad aplique, ¿no? La entidad o los funcionarios en la entidad apliquen esa normativa. De las operaciones de la deuda pública, del endeudamiento, sobre todo a través de los servicios de control previo que realiza la Contraloría y solo la Contraloría, y de los actos de las instituciones sujetas a control. Actos, procesos, operaciones, transacciones, ¿no? Por ejemplo, supervisamos la legalidad en los procesos de contrataciones, en la ejecución de las obras, en la administración de los recursos humanos, etc. Entonces, el Contralor es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años, puede ser removido por el Congreso por falta grave. Bueno, el actual Contralor que tenemos más o menos en julio, junio, está terminando su mandato del próximo año. Ya hemos tenido el caso de un ex Contralor, Edgar Alarcón, que fue removido por el Congreso por falta de grave.
Ahora, entonces, como todo sistema tiene una ley orgánica, ¿no? Entonces nosotros queremos ver la normativa del sistema de contabilidad, vamos a ir a la ley o al decreto legislativo. Igual, la normativa del sistema de abastecimiento. Igual, el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República tiene su ley 27785, en las cuales pues van a establecer toda la normativa que regula el ámbito, la organización, las atribuciones, el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría como ente técnico rector del sistema. ¿Y para qué? Para cumplir un fin. Así como el sistema de abastecimiento tiene el fin de velar por el suministro de los bienes, servicios u obras en las entidades, en el caso del Sistema Nacional de Control, ejercer el control gubernamental. Un control que tiene que ser apropiado, oportuno y efectivo, que permita prevenir y verificar. Y aquí está, ¿no? Miren, aquí está el concepto, ¿no? De prevención. Un control más preventivo incluso, ¿no? Que detectivo, ¿no? Generalmente se tiene la sensación de que los auditores más estamos buscando las irregularidades, porque muchos dicen que hacemos puntos con ello, lo cual no es así, ¿no? No. Hay la mayor cantidad de metas que realizamos es preventiva, ¿no? Si revisamos nuestro Plan Nacional de Control, creo que el 20% es posterior. La gran mayoría es preventivo. El enfoque es preventivo. O sea, posterior con señalamiento de presunta responsabilidad, ¿no? Si queremos hablar de ello. Entonces, desde acá vemos el enfoque de prevención que está ligado a los servicios de control simultáneo que realiza la Contraloría o los órganos de control institucional, que también lo vamos a ver mañana. Y verificar que ya es posterior, la correcta, eficiente. La correcta es decir, de acuerdo a la norma, ¿no? Sé que muchos funcionarios dicen que es peso, ¿por qué me exiges tanto? Es que es nuestro rol. Nuestro rol es evaluar en el marco de la legalidad y vamos a exigir siempre que las entidades apliquen la normativa, ¿no? Eficiente, transparente gestión de los recursos, es decir, que se administren los recursos, que se cumplan las metas con el mejor uso de los recursos, el desarrollo honesto y probo de las funciones y los actos de los funcionarios, el cumplimiento de metas y sobre todo contribuir con nuestras recomendaciones a que mejoren las entidades, ¿no? Ese es el valor agregado que le damos a las entidades, ¿no? Entonces, y sobre todo en el enfoque preventivo, o llamados servicios de control simultáneo, pues damos un mayor valor agregado ya que estamos contribuyendo a la gestión en el momento, ¿no? Somos ese otro ojo más que le decimos, ojo, si vas a suscribir el contrato con esta empresa, puedes tener tales problemas porque no está acreditando toda la disponibilidad de los equipos. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces no puedes perfeccionar el contrato así. Verifica bien. Entonces le estamos dando pues esas alertas, se puede decir, a la gestión. Entonces contribuimos a la mejora de la gestión. Listo. Entonces ahora sí, vamos a hablar del Sistema Nacional de Control, ¿no? Que como les comentaba es un sistema administrativo, pero, ¿no? Regulado por la Contraloría General de la República. Entonces, toda la normativa que vamos a trabajar, luego de esta, va a ser las normas de las resoluciones de Contraloría que la Contraloría viene emitiendo, ¿no? Que dicho sea de paso, están siendo actualizadas constantemente. Entonces, el Sistema Nacional de Control, si vemos cualquier otro sistema administrativo, está conformado por procedimientos, métodos, normas, organizados para algo. Y acá tenemos órganos de control y que están organizados para desarrollar, para ejercer este control gubernamental en forma descentralizada. Y como lo vamos a ver hoy día, ese control gubernamental no solamente es externo el que conocemos, ¿no? Los servicios de control gubernamental, la auditoría de cumplimiento, el servicio de control específico de hechos con presunta irregularidad, el control concurrente, no. Este control gubernamental es interno en primer lugar. Y este control gubernamental interno me permite a mí como gestión enfocarme, mejorar mis procesos, autocontrolarme, de tal manera que cuando lleguen los servicios de control gubernamental, pues me feliciten, me digan que bien, estás trabajando en el marco de la legalidad y todo está correcto.
A ver, José Salazar dice, ¿quién evalúa la gestión de la Contraloría? ¿Y qué otra clase de evaluaciones son obligatorias por ella? ¿Quién? Milton dice el Congreso. Sí, efectivamente es el Congreso quien evalúa la gestión de la Contraloría. Tenemos un órgano de control institucional en la misma Contraloría que emite informes de diferentes tipos, es decir, la Contraloría, la gestión de la Contraloría también es auditada, como cualquier otra entidad. ¿Ya? Y respondemos ante el Congreso, reportamos ante el Congreso. Mariana le dice explique por favor sobre el control descentralizado. El control descentralizado es un control, y lo vamos a hablar, que se aplican a todas las entidades del Estado, todas, incluidas empresas del Estado, todas aquellas que a nivel nacional que manejan recursos. Ya, bueno, después siguen conversando. Bueno, ya después atenderé las consultas. Ángel dice, lamentablemente no evalúan con la misma diligencia y rapidez con lo que lo hacen con las mismas instituciones. Yo sí te garantizo que sí. Te invito más bien, Ángel, a que entres al portal de Contraloría, de informes de Contraloría, revises los informes hechos a Contraloría por el mismo OSI de la Contraloría y vas a ver que está evaluado con la misma rigidez que se hace con las otras instituciones. También hay presunta responsabilidad penal, administrativa funcional, civil, ¿no? De hechos que se generan también dentro de la Contraloría. ¿Ya? Obviamente, igual, todo es transparente, todo es transparente. Tienen un montón de preguntas. Bueno, ya. ¿Quién controla el Congreso? La Contraloría. La Contraloría controla el Congreso. Bueno, control interno incorporado. Vamos a hablar del control interno, ¿ya? Vamos a hablar del control interno. Va a haber una clase de control interno. Hoy día yo sé que van a quedar con muchas interrogantes. Las vamos a ir trabajando poco a poco, ¿ya? Va a haber una clase de control interno, una sesión de 2 horas y media. Yo sé que es corta porque el curso de control interno dura 24 horas, pero va a haber una sesión, ¿ya? Igual lo voy a hablar en líneas muy generales. Entonces, ¿por qué hablamos que es un control descentralizado? Se ejerce? ¿Por qué? Porque se aplica a todas las entidades, ¿no? En todos los niveles, gobierno nacional, regional y local. Entonces, y esto está en el artículo 3 de la ley 27785. El ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control, es decir, dónde se puede ejercer control, es hasta donde hay un sol del Estado. Bueno, así me lo enseñaron a mí hace más de 20 años. Donde hay un sol del Estado, ahí se ejerce control, porque la ciudadanía quiere saber cómo se administran sus recursos. Yo sé que es un poco exagerado, pero por ejemplo, cuando se están liquidando empresas públicas, hasta el final, quien apaga la luz es la misma, es el órgano de control institucional, al final, ¿no? Entonces, tenemos los ministerios, sus adscritos, sus unidades ejecutoras, como por ejemplo los programas de saneamiento rural, saneamiento urbano, etcétera, PRONAVEC, etcétera. El proyecto legado de los Juegos Panamericanos, que actualmente los estoy capacitando también en un curso en control interno, también son 200 participantes. Los gobiernos regionales, ¿no? Sus unidades ejecutoras también de los gobiernos regionales, por ejemplo, las direcciones regionales de salud, ¿no? A nivel nacional, las gerencias regionales de salud, las direcciones regionales de educación, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, municipalidades distritales. Yo sé que ustedes me dirán, sí, pero en la Municipalidad Distrital de Lima sí tenemos un órgano de control institucional, personal auditor de Contraloría, pero al interior del país no tenemos en las municipalidades distritales ni siquiera órgano de control institucional, en muchos casos. Efectivamente, con los procesos, con las convocatorias que está haciendo la Contraloría, ¿no? Se está dotando de personal para poder cubrir esos espacios que todavía nos quedan pendientes. Ahora, el hecho que no se tenga un órgano de control institucional, de repente en una municipalidad distrital, no significa que no se le haga un control. De alguna u otra manera, la Contraloría trata de llegar, aunque sea con un servicio de control, a una municipalidad distrital. Sus entidades, empresas, como por ejemplo las empresas prestadoras de saneamiento, que dependen de las municipalidades, o las que dependen de la región, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,